Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, por primera vez en México se tiene evidencia científica incontrovertible de que la contaminación industrial en 60 regiones de más de 20 entidades del país es la causa de enfermedades terminales y también de muerte masiva en estas 60 regiones. Esto significa, presidente, que no es si queremos creerlo o no, sino que existen ya estudios de sangre, orina, tejidos y otros fluidos de las personas que viven alrededor de estas fábricas o de los campos de cultivo para exportación y también de los propios trabajadores. Y en esos resultados que ya tienen los científicos del CONACYT se demuestra que hay niveles excesivos de, entre otras contaminantes tóxicos, plomo, cromo, cadmio, metales pesados, entre otros plaguicidas también mucho más tóxicos que el glifosato. Y esto deriva en enfermedades, sobre todo en cáncer e insuficiencia renal, y afecta particularmente a población infantil. Para todos aquellos que dicen que defienden a los niños y niñas con cáncer, pues ya se tiene la evidencia de que donde hay niveles excesivos de cáncer infantil se debe a la contaminación industrial. Esto se ha derivado de legislaciones laxas que provienen de gobiernos pasados. El neoliberalismo privilegió los negocios industriales a costa de la vida de las personas y significa la violación sistemática de derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua limpia, el derecho al medio ambiente sano, entre otros derechos humanos. En este sentido, presidente, pues no solo se trata de Grupo México, que ayer se dio a conocer esta denuncia penal que interpuso el gobierno de México contra esta empresa de Germán Larrea, por la contaminación tóxica en el río Sonora y todo lo que ha derivado. No solo se trata del Alto Atoyac, no solo se trata de las granjas de cerdos en Yucatán, ni tampoco de la laguna, que son zonas verdaderamente terribles. Hay 30 zonas terribles como estas, donde la gente se está muriendo. Preguntarle, presidente, si se podrá avanzar ya con toda esta evidencia científica en la atención a estas personas que son víctimas de la contaminación industrial. Se sabe ya de los planes en estas zonas que ya he mencionado, pero finalmente hay otras 56 regiones de emergencia sanitaria y ambiental de esta naturaleza y que pues tiene estas graves repercusiones en la población. Sí, es real todo lo que estás planteando. Hay que normar, hay que regularizar, hay que impedir que siga habiendo esta contaminación en el subsuelo, en las aguas, en todo lo que lleva a estas enfermedades. Está, como dices, probado que se afecta a la niñez y que el cáncer infantil tiene como causa, en buena medida, la contaminación de las aguas con estos metales pesados y otras sustancias. Estamos trabajando en eso. Queremos, antes de terminar, dejar una buena regulación para el uso, el manejo del agua, que no se permita que por el afán económico, ¿no?, de crecimiento se afecte la salud del pueblo. Tenemos mucha conciencia de eso y, como dices, CONACYT está trabajando y yo espero que antes de concluir nuestro gobierno podamos
proponer una iniciativa, una reforma con ese propósito. Todo lo que es el uso de agroquímicos, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, poner orden en eso y planear. Por ejemplo, si quieren poner, porque es una actividad importante, cuencas lecheras, pues que se instalen en donde hay agua, en el sureste, que ya no se continúe sembrando alfalfa, que requiere muchísima agua, para las cuencas lecheras de la laguna. Ahora tenemos que detener ya lo de la sobreexplotación de Cuatro Ciénegas en Coahuila. Es una reserva única en el mundo de agua que se está afectando por sobreexplotación. Y así tenemos que tomar otras decisiones. Esto que habían hecho de entregar una concesión para poner una planta cervecera en el norte, en Mexicali, además para producir cerveza, elaborar cerveza de exportación, o sea, exportar agua, porque la cerveza es agua. Entonces, ya eso no es posible hacerlo. Tenemos que cuidar que no se dé este desarrollo anárquico, desordenado, y que el Estado participe en la planeación, en la promoción del desarrollo y que se garantice la sustentabilidad en todo y se ponga siempre por delante la salud de la gente. Nosotros hemos cumplido con no permitir el fracking, hemos cumplido con no permitir el maíz transgénico, hemos cumplido con tener más control sobre agroquímicos. Sin embargo, falta, sobre todo lo que tiene que ver con el agua. Eso yo creo que lo vamos a poder atender. Y hacia adelante hay que estar cuidando la salud de la gente, la salud del pueblo. Hay muchas demandas pendientes, ¿no? Porque era un desorden, no había control de nada, muchísima corrupción. Pues así fue que se contaminaron los ríos, porque se permitió en aras de que había que industrializar y que había que crear empleos, como si no se pudiese lograr lo mismo cuidando el agua y cuidando el medio ambiente y planeando. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal? ¿Cómo fue el crecimiento económico? Pues se fue hacia ciertas regiones sin que el Estado hiciera nada.
se fue hacia el norte, hacia las ciudades fronterizas, hacia las zonas turísticas, hacia las grandes ciudades. Y se despobló el resto del país. Por ejemplo, la concentración aquí, en el Valle de México, de los últimos 50 años. Cómo de repente creció tanto la zona metropolitana, el Estado de México, el crecimiento en la ciudad de Iztapalapa, en Neza, en Chimalhuacán, en Los Reyes de la Paz, en Ecatepec, Iztapaluca, en los últimos tiempos. Mientras se abandonó el sureste y las costas del Golfo. ¿Cuántos veracruzanos en el periodo neoliberal abandonaron ese estado? Como 2 millones. ¿Cuántos oaxaqueños, cuántos chiapanecos, cuántos tabasqueños de todo el sureste, guerrerenses, donde había desarrollo en Guerrero? Pues un poco en Acapulco, en Zihuatanejo, nada más. ¿A dónde se tenían que ir los guerrerenses? Pues a trabajar al norte, de donde son la mayoría de los jornaleros de San Quintín, pues de Guerrero, de Oaxaca. ¿De dónde son los trabajadores del sector turístico de México? De Guerrero, muchos que están en Los Cabos, que están en Cancún. Por cierto, muy buenos trabajadores, profesionales, responsables. En nuestro país hubo un reacomodo durante el periodo neoliberal. Entonces se crearon como islas de crecimiento. Todo el sureste, desde sur-sureste, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Tabasco, todo, solo encontraba posibilidad de trabajo en el periodo neoliberal, allá en la punta de la península de Yucatán, en el norte de Quintana Roo, porque ni siquiera en el sur de Quintana Roo, en el norte. Allá se tenían tasas de crecimiento del 10% anual, pero en el resto del sur-sureste, 0 crecimiento. Y lo mismo en las zonas turísticas, todavía sigue creciendo mucho. Baja California, sobre todo Los Cabos, Vallarta, zonas turísticas, las ciudades fronterizas, todas crecieron muchísimo. Reynosa, Juárez, Tijuana, y muchos se fueron del otro lado de la frontera, muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora haciendo? Planeando que podamos crecer de manera horizontal todo el país.
había un desnivel, crecía el norte, el Bajío, el centro, y el sureste no. Ahora estamos emparejando. Queremos que siga creciendo el norte, el Bajío, el centro, pero también el sur y el sureste. Y lo estamos logrando. ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos de política económica? Con inversión pública. Estamos destinando más inversión pública al sur-sureste y eso está ayudando a que haya más crecimiento económico, que se generen empleos, que haya bienestar y también que la gente se quede en sus pueblos, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, con oportunidades de ser felices, de salir adelante, de progresar. Esa es la nueva política. No es el dejar hacer, el dejar pasar, el que no se meta el Estado. Todo hay que dejarlo al mercado, incluso apostar a diluir el Estado, que es una invención también, porque es una hipocresía. Dicen que no participe el Estado, que el Estado no tenga herencia de desarrollo, pero que si quiebran los bancos, entonces sí, que el Estado intervenga y que los rescate con el presupuesto, con el dinero de todo el pueblo. No, nosotros queremos que el Estado cumpla con su función social y que promueva el desarrollo, también sin asfixiar a la iniciativa privada, sino que pueda lograrse un equilibrio entre el sector social, que es importantísimo. Sin los trabajadores, sin los productores del campo, no se avanza. Eso es sector social, los trabajadores del campo y de la ciudad. Sector privado, es importantísimo. El desarrollo de las empresas. Es el equilibrio entre el capital y el trabajo, porque una empresa no es nada sin los trabajadores. También los trabajadores necesitan de fuentes de empleo y para eso las empresas. Y el sector público, que es también importante. Los tres motores para el desarrollo: sector social, sector privado y sector público. Y eso es lo que estamos haciendo y está funcionando bien. Nuestro modelo lo vamos a patentar, no vamos a cobrar derechos de autor, va a ser para dominio público. ¿Y quién inventó este nuevo modelo? Porque se habla de el desarrollo estabilizador en un periodo que funcionó muy bien en lo económico, luego el desarrollo compartido, luego el neoliberalismo y ahora es el humanismo mexicano. Entonces, ¿cómo creamos este humanismo mexicano? Con su economía moral. ¿Quién lo creó? Todos los mexicanos. Es fruto de nuestro movimiento. Todos hemos contribuido. Todos hemos participado. Y a mí me toca articularlo y lo vamos a patentar. También no se puede extrapolar. No, porque cada país
tiene su propia historia. ¿Por qué a nosotros nos ha funcionado este modelo de humanismo mexicano? Porque exaltamos la honestidad de nuestro pueblo y combatimos, paradójicamente, el principal problema, que era la corrupción. Pero la corrupción que había en México, pues no se da en otros países, o al menos tan extrema, tan profunda, tan grave. Sí hay corrupción, ¿no?, en el mundo, pero lo que había en México era, siempre lo he dicho, no era una pandemia, era una peste, una cosa desbordada, terrible. Sí, más que una pandemia, una peste, una enfermedad por la ambición desmedida, por el dinero. Y teniendo un pueblo honesto, por eso hablo de la paradoja. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y eso viene de lejos, o sea, de los tiempos prehispánicos, esa honestidad. Y sin embargo, dominaba, imperaba la corrupción. Entonces, al quitar eso, al combatir eso, al desterrar la corrupción, se logra el renacimiento del país. Eso es todo. Pero no es que importamos el modelo de honestidad de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de los países nórdicos, en donde no hay corrupción. No, 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 no. Lo que estamos haciendo es exaltando lo que tenemos. Y lo que nos ha ayudado siempre, porque imagínense cuántos intentos han habido de corromper a todo el pueblo. Se llegó a decir, la corrupción somos todos. Hace poco alguien dijo, la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense, semejante insulto, semejante barbaridad. ¿Cuánto intentaron establecer el que la moral era un árbol que daba moras? ¿Cuánto intentaron hacernos creer que el que no tranza no avanza? ¿Cuánto intentaron de hacernos creer también de que político pobre, pobre político? Que para ser político se tenía que ser ladrón. Y sí avanzaron, sí avanzaron, pero no pudieron eclipsar con esa nube negra, ¿sí?, toda la blancura, la pureza, la nobleza, la honestidad de nuestro pueblo. Entonces, el modelo es ese. ¿Qué debemos de procurar? Que no
vuelva la corrupción y seguir limpiando, porque todavía no se termina. ¿Qué fue el periodo neoliberal? Pues fue un periodo de pillaje. ¿Cómo se puede definir en unas cuantas palabras el modelo neoliberal? Pues con una palabra: corrupción, pillaje, saqueo, robo. Eso fue aderezado, ¿no?, con el discurso de la modernidad, de la globalidad, del emprendimiento, de que había que enseñar a pescar y no regalar pescado. Es mejor enseñar a pescar que regalar pescado. Cuando ellos sí tiraban la atarraya y no dejaban nada, la red. Y la gente no tenía ni agua, menos pescado. Pero ese era, ¿no?, el mensaje. Apúrate. Si eres pobre es porque no trabajas, que eres flojo. No, la pobreza no tiene que ver con el destino, con la fatalidad. No es porque Dios quiere. La pobreza es por la falta de oportunidades, por la opresión, por los sistemas de corrupción, de injusticias, de privilegios. Todo esto es lo que se tiene que ir consolidando y no es nada nuevo, es por lo que luchó Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, General Cárdenas, todos los buenos próceres, los héroes, los padres, las madres de nuestra patria. Eso es lo que hay que seguir adelante. Pero bueno, tu pregunta es muy buena, es un tema que debe de atenderse. Lo está viendo María Luisa Albores, pero sí me gustaría, como ustedes trabajan en investigación y lo está haciendo el CONACYT, pero articular todo, porque hay mucha investigación, muchos estudios, pero en las gavetas, en los archivos, hay poca investigación aplicada, que es lo que necesitamos. Entonces, ojalá y nos den ese informe, ese reportaje para María Luisa. Ella está trabajando bien. Lo de ayer es fruto de eso y vamos a continuar cuidando, ¿no?, la salud del pueblo. Que es un tema multidisciplinario, presidente, porque justo como afecta a la salud, también está involucrada la Secretaría de Salud con el doctor Jorge Alcocer. Deberían de estar involucradas tanto el ISSSTE como el IMSS, además del propio CONACYT. No permitirse en un futuro que el CONACYT vuelva a ser capturado por las empresas, ¿no?, que eran las que impedían que toda esta evidencia científica pues al final cuajara y se conociera que sí existe una correlación entre estas enfermedades terminales
terminales y la muerte de las personas que viven en los alrededores y la contaminación tóxica. Y ojalá también se revise, presidente, todo lo que tiene que ver con las emisiones tóxicas al ambiente, o sea, al aire, porque están contaminados el aire, la tierra y el agua. En el tema de la tierra, que se revise cómo manejan sus residuos altamente tóxicos. Hay empresas que tienen entierros, que tienen sus basureros tóxicos enterrados en sus propios terrenos o que compran terrenos y no avisan al gobierno, porque muchas de las regulaciones se convierten en regulaciones municipales. Ya sabemos que se han aprovechado no solo de la laxitud de las leyes, sino también de la corrupción de algunas autoridades. Entonces, que se revise de forma integral este tema y sobre todo se vea hacia el futuro cómo se puede seguir caminando en ese aspecto.